Hola, 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 muy buenas noches a todos. Estamos aquí, vamos a empezar un tema que es el de los cuatro jinetes, como está ahí dicho en este, en el encabezado. Este tema es para nuestro hermano eh, católico. Vamos a dar el nombre de nuestro hermano Feliciano Bautista Martínez. Él pertenece a la mesa directiva de los misioneros de un pueblo llamado Santiago Yosundúa. Él, perdón, él es un hermano que nos mandó un mensajito por ahí que nos dice que los feligreses del pueblo pues están preocupados por lo de la pandemia que hay en el mundo, ¿no? Y que muchas veces unos creen, otros no creen, que están resguardados algunos en sus casas y otros pues salen a la calle pues porque dicen que no creen en la pandemia. Entonces, me comentaba aquí el hermano Feliciano, me comentaba que quería un tema donde se hablara de estas situaciones y pues para poder empezar a que ellos tuvieran fe. ¿Y qué más? ¿Qué tema que no sea el de los cuatro jinetes, ¿no? Eh, los cuatro jinetes que son los que nos van a dar pie a todo esto del COVID y las enfermedades que han estado pasando en el mundo. Vamos a empezar en Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo desde el 1, donde nos va a mostrar al primer jinete. El primer jinete, quiero que pongan en claro que el libro de las revelaciones, como muchos lo conocen, o el libro del Apocalipsis, es un libro de bienaventuranza, es un libro de esperanza. En sí, el libro del Apocalipsis o revelaciones jamás va a ser un libro de desesperación, destrucción, como muchos hermanos separados piensan y predican, ¿no? Que el fin del mundo, que ya se va a acabar, que arrepiéntanse, vuélvanse a Cristo, pero váyanse a mi culto, ¿no? O váyanse a los testigos de Jehová, porque ahí sí hay esperanza, ¿no? Y muchos católicos que no entendemos la palabra o somos perezosos y no leemos la palabra, nos vamos a confundir, nos confundimos y decimos, sí, es cierto, ellos tienen toda la razón, y nos vamos. Y cambiamos supuestamente de religión, entre comillas, porque pues ellos tienen la razón, ¿no? Entre comillas nos vamos, porque según ellos tienen la razón y eso es mentira. Bueno, vamos a empezar, les voy a leer el versículo del primer jinete, es desde el versículo 6, el versículo 1 al 2. Fíjense cómo esto en dos versículos tratan de darnos la simbología y la manera de cómo se muestra el primer jinete, ¿no? Quiero que pongan atención porque siempre de los jinetes siempre los van a dar en dos versículos, Entonces, voy a empezar con el primer jinete, versículo 1 del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1, y dice, mientras estaba mirando el Cordero, abrió el primero de los 7 sellos, y oí al primero de los 4 seres vivientes, que gritaba como con voz de trueno, ven. Apareció un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco,
le dieron una corona y partió como vencedor y para vencer. Bien, hermanos, este es el primer jinete. Quiero que pongan atención que el primer sello nos muestra a un caballo blanco, un jinete con un arco y una corona. Y si se dan cuenta, dice, mientras estaba mirando el cordero, abrió el primer sello. Aquí el cordero es Jesucristo. Jesucristo nos presenta al primer jinete. El primer jinete dice que que va en un caballo blanco. El caballo blanco es la esperanza. El caballo blanco es pureza, sinónimo de pureza, de blancura. El arco es sinónimo de triunfo, de triunfo, de paz, tranquilidad, de lo que nosotros podamos sentirnos seguros de que hay alguien que el Cordero está mandando un jinete en caballo blanco, y nos está mostrando que dice que salió para vencer, como vencedor y para vencer. Bien, hermanitos, como le decía, el jinete con arco y corona, el arco es vencedor, y la corona que tiene ese jinete blanco es que es rey, es un rey, es el rey de reyes. Entonces aquí ya nos está mostrando que Jesucristo, que es el Cordero, se presenta a sí mismo. Y no quiero que pierdan ese detalle. ¿Por qué se presenta Él a sí mismo? Porque Él es la esperanza, Él es la paz, Él es la tranquilidad. A pesar de muchas adversidades que vamos a tener, que vamos a ver en los 3 siguientes jinetes, Él se presenta a sí mismo para mostrarnos que Él salió vencedor y para vencer. Ojo con eso, hermanitos. No pierdan ese detalle. Él nos está dando una esperanza. Él nos está diciendo que a pesar de muchas cosas que van a pasar en el mundo, que no temamos, que no suframos, que hay una esperanza y que es Él. Vamos a ver qué nos quiere decir que es el arco. Y quiero que ustedes busquen en su Biblia, si tienen por ahí su Biblia, vayan y rapidito vayan por su Biblia y vamos a leer en Habacuc 3:9. Habacuc 3:9. Vamos a leer el libro de Habacuc 3:9. Aquí el hermanito Manuel nos está viendo. Saludos, hermano Manuel. Gracias por estar con nosotros en esta enseñanza. A ver, vamos a intentar invitar al hermano. A ver si se quiere agregar. Hermanito, a ver si quiere usted agregarse aquí al tema. ¿Qué pasó, hermano Manuel? ¿Cómo está usted? Hola. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Hermano. Gracias, Estamos gracias. aquí con el tema de el de los 4 jinetes, y estamos tratando de hacer mella. Nos habló un hermano de un pueblo de Santiago Yosundúa que nos estaba nos estaba comentando que muchas personas no creen en la pandemia del COVID. Entonces me decía que si podíamos hacer un tema de sobre las pandemias, las enfermedades que han estado pasando, ¿no? Entonces Sí. yo le dije que pues
¿qué más que el libro del Apocalipsis, ¿no? El de los Sí, 4 jinetes, que ya nosotros ya lo vimos. No sé si así acuerda es. que ya pasamos ese tema. Claro, claro, me acuerdo, me Entonces, acuerdo. claro que sí, estamos le voy a leer. ¿Se acuerda usted que hablamos del arco que tenía el primer jinete? Sí, Lo vamos a encontrar en me acuerdo. Habacuc, Ujú, sí, en el capítulo 3, el versículo 9. sí, Y lo voy a leer porque es muy interesante lo que nos dice. Dice, prepara tu arco para disparar y saca tus flechas de la ajaba. Se abre la tierra y saltan torrentes de las montañas de Ben. Y se estremece y caen lluvias de diluvio. Aquí nos está mostrando que en Habacuc nos está mostrando que hay una esperanza, que hay una profecía, y esa profecía es Jesús. Y en Apocalipsis 6, 1, 2 nos está mostrando entonces que el caballo blanco y el jinete sí. que lo monta es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que habíamos tomado ese tema y les decía yo que ese caballo blanco, ese jinete era Jesucristo? ¿Por qué? Y lo importante aquí es que él nos muestra a un jinete, que él se presenta, porque dice que el Cordero le mostró los sellos y le mostró a los jinetes. Entonces, él se presenta como el Claro, primer jinete para dar una esperanza al pueblo, al mundo entero, de que a pesar de las adversidades, a pesar de todas las situaciones que vamos a pasar en el mundo, que él es el primer jinete y que salió vencedor y para vencer. ¿Se acuerda que hay hermanos separados que nos dicen que son que ese jinete es del mal? sí, 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 así dicen. Y no puede ser el mal porque jamás dice que este jinete va a ser vencido, porque al final dice, tenía un arco, le dieron una corona, a Jesucristo su padre lo hizo rey, rey de reyes, y partió como vencedor y para vencer. ¿Qué nos quiere decir? La Biblia no dice que él va a ser vencido, porque dice, salió como vencedor, tiempo presente, y para vencer, Vencer tiempo tiempo futuro. futuro. Jamás dice que va a ser derrotado ni que va a ser vencido. Dice que salió vencedor y para vencer. Entonces, él se presenta como el primer jinete para darnos una esperanza, para decirnos que todo va a Claro. estar bien a pesar de las adversidades, a pesar de situaciones que vayamos a tener en la vida. Él siempre va a estar ahí presente. Pero ¿cuál es nuestro eje? Que nosotros tenemos que primero tener a Cristo como primera Sí, persona en nuestra vida. Así tengamos esposa, así tengamos hijos, así tengamos a nuestra Santa Madre, la mamá de uno, pues aparte nuestra madre, la del cielo. claro. Así amemos a nuestra madre, así amemos a nuestros hijos, así amemos a nuestro padre. Nosotros tenemos que amar primero, antes que a nadie, a nuestro Señor Jesucristo. Teniendo como primer jinete a nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de entender que a pesar de todo lo que nos van a venir de estos 3 jinetes que los voy a presentar ahorita, los voy a leer, Él nos está mostrando que Él es la esperanza del mundo y que a pesar de todas esas adversidades nosotros tenemos que creer que ese primer jinete va a vencer todo. Y como Él va a vencer Sí. todo, nosotros vamos a tener esa esperanza.
porque no va a haber jinete que pueda vencer a nuestro Señor Jesucristo, sino que Él va a salir para vencer y como vencedor. Muy claro nos los dice, y los protestantes, bueno, ya pusimos un versículo que es Habacuc 3:9, que nos muestra Sí. en tiempo, años, muchos, siglos atrás, que había una profecía que nos estaba presentando a Cristo con un arco para ganar batallas. Y nos dice claramente que aquí es vencedor y eso. Hay un paralelismo en otro versículo. ¿Se acuerda que usted lo apuntó? Es Apocalipsis 19:11, que nos va a Sí. mostrar quién es ese jinete en realidad. En Apocalipsis 19:11 lo voy a buscar y lo vamos a leer para que nuestros hermanos que nos vayan a ver, que nos vean por aquí por Facebook, En el otro. lo, lo entiendan. Vamos a leer Apocalipsis 19:11, versículo 11. Dice, fíjense qué hermosísimo. Vi el Sí. cielo abierto y apareció un caballo blanco. Fíjense cómo en el capítulo 6 dice, mientras estaba mirando, el cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí al primero de los 4 seres vivientes que gritaba como con voz de trueno, ven, apareció un caballo blanco. Fíjense cómo en el Apocalipsis 6, versículo 2, nos dice que apareció un caballo blanco. Y en el Apocalipsis 19, versículo 11, dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Veraz. Es el que juzga y lucha con justicia. Fíjese, juzga y lucha con justicia. Y aquí en el 6 nos dice que le dieron una corona y partió como vencedor y para vencer. Fíjese cómo se unen estos dos versículos. En el versículo 11 dice, 12, sus ojos, dice, es el que juzga y lucha con justicia. Claro. Qué hermoso, ¿no? Cómo se van uniendo. Y dice, sus ojos son llamas de fuego, tiene en la cabeza muchas coronas, las coronas de triunfo, los reinados que él ha triunfado, ¿no? Entonces, y en el 6 dice que le dieron una corona y un arco. Mire, el arco, signo de paz, de triunfo, y en el 9, en el 19 nos dice que tiene muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Él entiende, pero nosotros sabremos entender también. Bueno, pues tenemos que estar bautizados, tenemos que tener el Espíritu Santo, tenemos que tener esos 7 dones que Jesucristo nos regala en el Espíritu Santo para comprender bien la Escritura. Vamos a seguirlo leyendo y dice, viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Mire qué bello. El primer jinete es el verbo, el cordero. Él mismo se presenta como el primer jinete. Podrán decir los hermanos separados lo que quiera, pero la Biblia es clara. Ya analizamos los 2 versículos, el capítulo 6 y el 19. Analizamos el versículo 11 al 13 y nos dice lo mismo que nos está diciendo el capítulo 6 desde el 1 al 2. Nos está diciendo exactamente lo mismo, con diferentes palabras, significados, pero nos dice exactamente lo mismo. No hay más. El primer jinete que nos está dando el cordero es el mismo. Él mismo se presenta. Mírame, no tengas miedo. Yo soy la esperanza, yo soy el triunfo y por medio de mí
tú vas a ser siempre salvo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Cuando leemos la Biblia, Él nos habla, nos dice que no tengamos miedo. ¿Y por qué Él se presenta como el primer jinete? Porque vamos a ver quién es el segundo jinete. ¿Quién es el Claro. segundo jinete? Vamos a ver quién es el segundo jinete. Dice, el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente gritar, ven. Salió entonces otro caballo de color rojo fuego. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Mire, después de que Él nos está mostrando que Él nos va a dar la paz, la tranquilidad, pero que tenemos que amarlo a Él primero, antes que cualquier cosa. Después de eso, Él nos muestra al segundo jinete y nos dice que le dio, que es un caballo rojo, de color rojo fuego. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz, la tranquilidad. Este caballo rojo de fuego y la gran espada es significado de violencia, de guerra, de inestabilidad entre personas. No nada más, no podría ser nada más entre naciones, porque sabemos que hay mucha guerra entre naciones, pero también sabemos que entre hermanos hay guerra. ¿Cuántos hermanos quieren quitarle la herencia al otro hermano? Quieren golpear al hermano menor. Entonces creo que por ahí se nos fue el hermano. Vamos a seguir. Apocalipsis 6, del 3 al 4, dice que ese caballo es un caballo rojo fuego. El que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Miren, vamos a darles un consejito. Vamos a darles un consejito. ¿Cómo evitar que esos jinetes que a continuación estamos viendo no entren a nuestra familia, no entren a nuestras casas, que no haya esa guerra entre hermanos, que no haya esa guerra entre vecinos, que no haya pleito entre nuestros conocidos en el trabajo, porque muchas veces no tan solo es la guerra entre naciones, la guerra la tenemos entre nosotros mismos también. No podemos llegar a triunfar porque nosotros mismos nos metemos trabas, nosotros mismos nos metemos en guerra. Es que no voy a poder hacer algo, es que no voy a poder lograr llegar a tener éxito. Y siempre nos metemos en la cabeza cosas que ni siquiera están sucediendo en nuestra vida y terminamos nosotros mismos matándonos. ¿Por qué? Porque dejamos entrar a nuestras casas a ese jinete, el jinete de la violencia, de la intranquilidad. Miren, vamos a leer Romanos 12:21. Es un consejo que la Biblia nos da para no dejar entrar a ese jinete. Vamos a buscar Romanos 12:21. Habíamos invitado aquí al hermano Manuel para que entrara con nosotros, pero pasó algo ahí, se le cortó la comunicación y ya no pudo entrar. Miren, tan sencillo que la palabra nos da. Romanos capítulo 12, versículo 21. Perdón si me tardo mucho, pero pues como ven, uso lentes y a veces
no logro verlas, los, fíjense, lo voy a leer desde el 20 y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. Y el 21, que es el consejo que la Biblia nos da, dice, no te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Hermanito, si tú empezaste una guerra con alguien de tu familia, con tu vecino, con los de tu casa, con tu esposa, con tu esposo, empezaste una guerra. La Biblia nos habla, no dejes vencerte por el mal, más bien derrota el mal con el bien. En lugar de pelear, mejor abraza. En lugar de golpear, mejor sonríe. En lugar de gritar, mejor habla. Lo más hermoso que puede haber es hablar, entenderse y preguntarle por qué es ese odio tuyo hacia mí. ¿Sabes por qué me siento mal contigo? ¿O por qué me da coraje? Porque tú haces esto, esto y esto y esto. Hermano, y si tú sientes rencor hacia una persona y no sabes por qué, fíjate en el espejo y ahí encontrarás la verdad. Porque muchas veces el problema no es el hermano de enfrente, no es el vecino. Muchas veces el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que más odiamos o lo que más aborrecemos de una persona es lo que más tenemos nosotros. Si tú sientes y tienes coraje de la vecina que es muy chismosa, óyeme, pues nosotros estamos igual. ¿Por qué? Porque también estamos de chismositos, viendo por qué es chismosa la vecina o el vecino. Entonces, ahí hay un detalle que tú tienes, que tú, que yo y que todos nosotros tenemos que corregir. No podemos odiar a las personas, no podemos tener guerra con las personas nada más por tenerlas. Muy clara la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. Y la Biblia cuando dice, así le sacarás los colores a la cara, es que así vas a apaciguar una guerra. Así vas a sacar al segundo jinete, que es el jinete de la violencia, que es el jinete de la guerra. Y así le vas a quitar el filo de su espada. Y esa espada no podrá clavarte nunca, ni te podrá lastimar. ¿Por qué? Porque sabes que Jesucristo se presentó él primero como el primer jinete para que tengamos esperanza de que él salió para vencer y como vencedor. Y como él salió para vencer y como vencedor, también nosotros podemos salir venciendo a ese jinete negro. Hermano, no dudes de la palabra del Señor. Agarra tu Biblia en tus tiempos libres, y léela porque la palabra edifica, la palabra alimenta, la palabra nos da vida, la palabra siempre, siempre nos va a dar esa gran esperanza. Veamos otro versículo hermoso que nos da la Biblia. Es Mateo 5, del 38. Creo que ustedes ya, los que ya han leído la Biblia, saben a lo que me refiero con este versículo. Estos versículos que voy a leer, del 38 al 48, que son las bienaventuranzas. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo
y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble, más lejos si tú quieres. Da al que te pida, y al que espera de ti algo prestado, no le devuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Hermanito, qué hermoso, qué hermoso, qué hermosura. Yo no me canso de tan maravilloso que es la Biblia, tan hermosos versículos que vamos a encontrar aquí. El verbo nos habla tan exquisito. Fíjense, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si te hablan mal de ti, pues que hablen. Total, tú sabes que no es verdad. Y si es verdad, compón tu situación, compón tu conducta. Sé merecedor, sé hijo del Padre que está en los cielos. No crean, no crean que Cristo nada más habló un sermón o la palabra nada más cuando predicaba. No, él lo decía por algo, porque conoce nuestros corazones, conoce mucho de nosotros. Y muchas veces cuando alguien habla de nosotros, pensamos que nos está insultando, pensamos que hay personas que sí hablan con dolo, pero hay personas que sí verdaderamente son amigos y nos dicen lo que realmente somos y nosotros nos ofendemos, no ponemos la mejilla, inmediatamente nos enojamos y dejamos que entre ese segundo jinete que es el de la guerra y empezamos a tener guerra con los mejores amigos que tenemos, con nuestros hermanos, con nuestra mamá, con nuestro padre. ¿Cuántos hijos insultan a sus padres? Porque el padre le dice es que eres un flojo. Y ya nos enojamos. Pon la mejilla. ¿Te dolió? Pon la otra. Y sé una persona de bien. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en nuestros enemigos y ya mentalmente estamos matándolo y asesinándolo porque no nos atrevemos, somos tan cobardes como para decirle, ¿qué tienes contra mí? Yo no soy merecedor de tu enemistad, más bien te tiendo la mano y sé mi amigo, conóceme en verdad cómo soy. Es así como nosotros debemos, hermanitos, empezar a cambiar. No esperemos que cambie el enemigo, no esperemos que ellos cambien. Cambiemos nosotros de actitud para que ellos puedan cambiar. ¿Te has puesto a pensar por qué tienes tantos enemigos? ¿Te has puesto a pensar por qué en tu trabajo hay alguien que no te puede ver? ¿Te has puesto a pensar por qué tu primo, tu prima, tu hermano
no te pueden ver. Cambia de actitud, hermano. Tiende la mano. La palabra nos dice muy claramente que se les ha dicho que no hagan amistad con su enemigo, pero Cristo vino a la tierra y nos dice de otra manera, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. ¿Alguna vez han rezado y han orado por esa persona que les ha hecho tanto daño? ¿O han dicho, ojalá y se muera? Hermano, tenemos que empezar a cambiar de actitud, tenemos que empezar a alejar de nuestra casa a ese jinete negro, a ese jinete, el segundo jinete, el jinete de la violencia, el jinete que trae la espada, el que hace la guerra. Eso es hacer guerra. No piensen que es entre nación y otra nación. No, hermanos, es la guerra que tienes contra ti mismo, es la guerra que tienes con el vecino, es la guerra con el que te peleaste hace como 20 años y todavía no lo has podido perdonar y todavía sigues pensando en él y él ni siquiera piensa en ti. ¿Te das cuenta hasta dónde tienes tú tu guerra interior, tu guerra espiritual? Hermano, es momento de alejar a ese jinete negro y empezar a cambiar. La Biblia nos dice claramente cómo eliminar a ese jinete, el jinete de la guerra. Vamos empezando a leer la Biblia y empezar a entender cómo podemos eliminar a ese segundo jinete, que es el jinete de la violencia, de la guerra, pero no creas que es de guerra entre nación y nación. Es la guerra interior que tienes tú en tu vida. Es la guerra que tú traes con tus hermanos. Es la guerra que tú traes con tu compañero de trabajo. Es la guerra que traes contra tus hijos, contra tu padre, contra tu madre, contra tus hermanos, contra tu vecino. Esa es la guerra que vino a ponernos el jinete negro. Te di dos versículos, ojalá y dos versículos, ojalá y lo hayas apuntado. El de Apocalipsis 5, del versículo 38 al 48, y el de Romanos 12, 11. Ojalá y lo apuntes, hermanito, para que vayamos entendiendo cómo podemos ir alejando a ese segundo jinete. Pero deja entrar al primer jinete, es al que debe dejar entrar a tu casa. Es el único que tú debes de seguir, el primer jinete, el jinete que vence, que salió para vencer y ser vencedor, el jinete del caballo blanco, el que trae el arco del triunfo, el que viene a darnos la paz y la tranquilidad. Pero primero debes de alejar al jinete negro. Vamos a conocer al tercer jinete. Vamos a Apocalipsis 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí gritar al tercer ser viviente, ven. Esta vez el caballo era negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces escuchó una voz de en medio de los cuatro seres que decía, una medida de trigo por una moneda de plata, 3 medidas de cebada por una moneda también. Ya no gastes el aceite y el vino. Tercer jinete, hermanito. Este tercer jinete que nos da la palabra, la Biblia, que nos habla en el Apocalipsis, este tercer jinete nos habla de la economía, pero no la economía de naciones, porque hay economías de naciones que por sus presidentes de cada país ha hundido a muchos países, se han hundido muchos países. Hay hambruna en muchas partes, en África. Venezuela está pasando por un momento muy, muy triste.
Ahorita con la pandemia que tenemos, todos los países están pasando por una economía terrible, pero esas economías se pueden recuperar. ¿Sabes qué es la economía que no se puede recuperar? La economía que tú mismo, hermano, evitas que entre en tu casa. Este jinete nos habla del salario, porque dice que es el jinete de la balanza, el jinete de que la balanza sabemos que es justicia, y cuando tú mides y es balanza de medida, cuando tú pones una medida, hace esto, pero cuando tú pones tu salario, tienes que nivelarlo, y la balanza queda así. Pero ¿cómo es tu salario? ¿Tu salario está arriba o tu salario está abajo? Y tus problemas económicos están arriba o tus problemas económicos están abajo. Entonces, hermanitos, vamos a ver, porque este jinete de la balanza, del denario, es la práctica de la pobreza, de los fraudes, del egoísmo de las personas que están a cargo de empresas grandes que no le quieren pagar a sus asalariados, que normalmente lo que hacen es jinetear su dinero y que muchas veces les dicen, hoy no tengo para pagarte, te pago a media semana o a media quincena, es que no hay venta. Y tú te quedas callado y pensando, sí hay dinero, hemos vendido bastante, ¿por qué no me puede pagar? Porque no pides justicia, hermano, porque te quedas callado. Cuando nosotros podemos tener la balanza así, en medio, no podemos hacer nada. Hermano, vamos a leer Lucas 3:14 y vamos a ver de qué salario nos habla. En Lucas 3, capítulo 3. Vamos a leer Lucas 3, capítulo 3. Versículo 14. Bueno, vamos a leerlo desde el 13. Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncia falsa y conténtense con su sueldo. Fíjense qué hermoso. ¿Cuántas veces nosotros, por querer tener un puesto, truncamos la economía de otra persona, haciendo lo que nos dice aquí? No abusen de la gente, no hagan denuncias falsas. Cuando tú quieres un puesto y van a promover a tu compañero de trabajo, porque Dios así lo dispone y así Dios lo quiere, así Cristo lo está pidiendo, porque a lo mejor Él lo necesita más que tú. Tú haces denuncias falsas ante el jefe y no solamente le quitan esa promoción, sino que también lo corren. Estás evitando ahí que estás haciendo que el jinete, ese jinete del caballo negro, entre en tu casa, porque estás evitando que llegue un salario a la casa de otra persona por tu egoísmo.
Piénsalo, hermano, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos envidiado los puestos de otra persona? Pero te has puesto a pensar también, ¿cómo estás tú? ¿Realmente te mereces ese puesto? ¿Realmente mereces ese salario? Igual pasa con los dueños. ¿Realmente te pagan lo que tú mereces? Muchas veces no lo hacen. Muchas veces evitan y jinetean ese dinero y a veces hasta te corren sin darte un pago justo. Y llegas a tu casa y te dicen, ¿qué pasó, esposo mío? Me corrieron, pero no me pagaron. Ahí está, ahí entró ese jinete, el jinete de la balanza, el jinete del dinero, el jinete del salario. Muy claramente nos los dice. También existe ese jinete en los plagios. ¿Cuántas veces hemos robado las ideas de otras personas y las hacemos nuestras, las hacemos propias? Y cuando las hacemos propias y nos robamos una idea de otra persona, le estamos quitando el pan de su casa. Porque nosotros estamos generando ese dinero que ese autor iba a ganar. En el mundo también la piratería está muy por demasiada piratería. ¿Cuántas personas están plagiando canciones, están plagiando ideas, están plagiando, bajando música, pirateándola de internet, y no están haciendo que esos autores de esas canciones, de esa música, llegue el dinero a su casa? Y estás permitiendo que ese jinete entre en tu vida, entre a tu familia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Permitir que ya dos jinetes entren a tu vida. Entren a tu vida, y entonces nosotros eso es lo que estamos permitiendo, hermano. No estamos permitiendo que el jinete blanco entre a nuestras casas. No lo estamos permitiendo. Lo único que estamos permitiendo es que entren dos jinetes. Y no permitimos que entre el jinete blanco. Jesucristo a nuestra vida. Permitimos que entren otros dos jinetes, hermano. El del caballo rojo, que es el de la guerra, y el caballo negro, que monta el jinete, que es el del salario. ¿De qué manera nosotros estamos evitando que llegue el salario a otra casa? ¿O de qué manera nosotros estamos permitiendo que nuestros patrones no nos den nuestro salario justo? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Vamos a leer otro versículo, una muestra más de un salario. Vamos a ver Mateo 10:10. Mateo capítulo 10, versículo 10. Dice, nada de provisiones para el viaje o vestido de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. Miren qué hermoso, hermanos, qué hermoso este versículo. El que trabaja merece su alimento. Si tú trabajas, tiene que haber comida en la mesa de tu casa. No tienes por qué estar sufriendo de comida. ¿Y cuántas veces hemos sufrido en la casa por eso? Porque no tenemos que comer, porque el patrón no nos quiere pagar, porque el patrón dice que no hay dinero. Y prefiere jinetear tu salario para que tú puedas
comer. Y si pierde ese dinero mal negociado en otro negocio, se pierde tu salario, pero él no pierde nada. Y porque no tenemos el valor de hablar, hermanos, permitimos que este versículo no llegue a nuestra vida. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastones ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. Este versículo prácticamente nos está diciendo que no tienes que preocuparte de comida, no tienes que preocuparte de vestido, no tienes por qué preocuparte por vestimenta alguna, ni tienes por qué preocuparte por zapatos, tenis que te haga falta, porque por eso estás trabajando. Por eso va a llegar el salario a tu casa. El alimento va a haber en tu casa. Pero tienes que fijarte, hermano, con qué tipo de personas o patrón tienes tus servicios hacia él. Es momento de cambiar, hermano. Es momento de dejar de estar metiendo chismes para que otro no llegue al lugar que él quiere. A lo mejor se lo merece y tú no. Es momento de también exigir el salario que tú te mereces en tu trabajo. Es momento, porque tienes a Cristo en tu corazón, tienes a Cristo en tu vida, porque Él salió para vencer y salió vencedor. Eso te lo tienes que tener bien fijo. Tienes que tener fijo eso, de que el primer jinete debe de entrar en tu vida, no los demás jinetes, solamente Cristo en tu vida. Y lo tienes que hacer ya, para que empiece a cambiar todo en tu casa. Para que en tu casa ya no tengas más guerra entre vecinos, como el segundo jinete. Ya no tengas guerra entre tus hermanos, entre tu padre, entre tu madre, entre tus hijos. Y debes de dejar entrar a Cristo. Para que el tercer jinete tampoco entre en tu casa. Para que Cristo entre solamente en tu casa y no ni uno de esos dos jinetes. Para que en tu casa no falte de comer y para que en tu mente no te fijes esas metas de decir, es que yo lo merezco más, yo merezco más ese puesto que mi compañero. ¿Realmente te lo mereces? Si realmente te lo merecieras, el patrón te lo diera a ti. No necesitas estarlo peleando. Recuerda, Dios es justo y te va a dar lo que tú mereces. Vamos a irnos al cuarto y último jinete. Cuando abrió el cuarto sello, oí el grito del cuarto ser viviente. Ven. Se presentó un caballo verdoso. Al que lo montaban lo llamaban Muerte. Y detrás de él iba otro, el mundo del abismo. Se le dio poder para exterminar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra, por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras. Este último jinete, hermanos, quiero que le pongan muy merecida atención. Este jinete nos dicen que trae la peste. Este jinete dice que nos trae una espada del hambre. Una espada que trae a las fieras. Este jinete es la muerte, hermano. Hoy en día
nosotros nos hemos vuelto muy egoístas. Nosotros nos hemos vuelto muy visores de lo que sucede en el mundo. Pero ojalá y lo viéramos de una manera centrada. Y eso es lo que no hacemos, hermanos. Nos vamos por noticias que denigran al mundo. Hoy en día está una pandemia que se llama el COVID-19. Esta pandemia se la debemos a este jinete, el jinete de la muerte. ¿Cuántas personas han muerto hoy día? Hay muchas noticias que nos hablan de demasiada muerte en cada país, Hermano, yo te voy a dar un consejo. Si tú piensas que el COVID no es real, o piensas que sí es real, debemos de leer la Biblia y darnos cuenta que Jesucristo jamás en la vida nos iba a mentir. Que Jesucristo es el dador de toda esperanza. Y Él, en el libro de Revelaciones, nos mandó un jinete, que es el jinete de la muerte. Y que se está muriendo mucha gente con lo del COVID. ¿No crees? No creas. Pero mantén un hábito, limpieza, protección. Protege a los tuyos. No esperes a que llegue una muerte a tu familia para empezar a creer. Acuérdate que la fe llega por leer. Bienaventurado los que creyeron sin ver. Una pandemia no se ve. Una enfermedad nunca la vas a ver. Un virus manifestado en un cuerpo no lo vas a poder lograr ver. Vas a lograr ver las molestias. Al menos que tengas un microscopio, entonces sí vas a ver que sí tienes un virus. Pero hermano, bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces, no solamente creas en Cristo, también cree lo que hay alrededor tuyo. Protégete, cuídate y cuida a tu familia. Que a pesar de que esta pandemia está matando a millones de gente, acuérdate que si tú tienes fe y crees en Cristo, y tú pones al primer jinete, que es Cristo, en tu vida, créeme que nada te va a pasar de lo que no quiera Cristo que pase. Acuérdate de Job, que a pesar de que con toda esa fe que tenía, Dios permitió que fuera zarandeado. Acuérdate de los apóstoles, que con esa fe que ellos tenían, Cristo le dijo a Pedro, el diablo pidió zarandearlos, pero yo he abogado por ti, para que cuando vuelvas, le des fuerza a tus hermanos. Lo mismo Cristo te habla a ti. Él ha abogado por nosotros ante su Padre. Y si tú tienes fe, Él siempre va a estar ahí. Él nunca se va a ir. Nosotros somos los que nos alejamos. No permitas que este jinete de la muerte entre a tu casa. No hoy, no mañana. Que sea cuando Cristo quiera.
pero que no entre porque tú lo dejes entrar. No, hermano, no permitas que este último jinete entre por tu testarudez, porque no crees o porque piensas que todo es mentira. La palabra no es mentira, la palabra es verdad y nos verifica tan y maravillosas palabras que Cristo nos dio. Hoy en día hay muchos abortos y la muerte entra por el aborto. Hoy en día las pastillas anticonceptivas, los métodos anticonceptivos han hecho muchas muertes. Hemos permitido que la muerte abunde por todos lados. Hemos permitido que este jinete cabalgue por todo el mundo, porque tenemos ideas futuristas y no tenemos a Dios en nuestra vida, a Cristo como primer persona para amar. Ese jinete de la muerte cabalga y cabalga sin cesar, dejando a su paso muerte, destrucción. Pero lo hace porque nosotros lo permitimos. ¿Cuánta violencia hay en el mundo? El narcotráfico, los abortos, los asesinatos. Desafortunadamente los delincuentes no se hacen en la calle. Los delincuentes se hacen en la casa. ¿Cómo tratas a tu hijo? ¿Cómo lo golpeas? ¿Cómo lo insultas? ¿Cómo lo agredes? Cristo te dio una vida para amar, no para destruir. Nadie es dueño de nada, solamente Cristo que crió, Dios que crió las cosas. Y si nosotros hacemos delincuente en la casa, vamos a tener en la calle a alguien que va a andar por la vida asesinando, asaltando, matando. Pero se hizo en la casa, no se hizo en la calle. No seas ciego ni sordo. Trata bien a tus hijos para que no haya un delincuente más. Habla con tu hija, con tu hijo. Hablemos con nuestros jóvenes. Hoy en día está esa mentada asociación de pañuelos verdes que andan por el mundo pidiendo que se dé la ley del aborto. ¿Quiénes son ellas para permitir o pedir que se acabe con una vida? ¿Son dueñas del mundo? ¿Son dueñas de tus ideas, de tus pensamientos? Porque al permitir tú también, al permitir nosotros, esas ideologías entren a nuestra casa, estamos permitiendo también que el jinete de la muerte entre a nuestra casa. No, hermano, háblale con la palabra a nuestros hijos. Hablemosles con la palabra. Que el único dador de vida es Dios. Que Él es el único que nos regala una vida tan maravillosa. Y que nosotros hemos permitido que entren los jinetes a nuestra casa. Porque no hablamos con la palabra. No oramos. No ayunamos. No hacemos sacrificios espirituales. Permitimos que siempre entren a nuestra vida esos jinetes. ¿Que hay pandemia? Sí, me protejo. No tan solo me protejo con un cubreboca, no tan solo me protejo lavándome las manos, me protejo entrando
a nuestra vida Cristo, que es la mejor protección que puede haber. Entro a mi casa, pero entro acompañado de Cristo. Y cierro la puerta y no dejo entrar al jinete de la guerra. Porque voy a estar en paz con mis hermanos. Voy a estar en paz con todos mis vecinos. Vamos a estar en paz. Voy a dejar entrar a Cristo y voy a cerrar la puerta y no voy a dejar entrar al jinete del salario, de la pobreza, de la hambruna, para que no haya hambre en mi casa, para que no haya malos pensamientos en mi vida y quitarle el puesto a otra persona, porque a lo mejor lo merece, porque por eso le están dando el puesto. Y no voy a permitir que le quiten un salario que con tanto esfuerzo se ha ganado esa persona. Voy a entrar a mi casa y voy a cerrar la puerta con Dios adentro, con el primer jinete, para que no entre el jinete de la muerte, para educar a mis hijos con la palabra, para decirles que sí va a haber pandemias, sí va a haber enfermedades y que vamos a pasar por muchas cosas y que a lo mejor el jinete va a lograr entrar a nuestra casa, el jinete de la muerte, pero porque Dios lo está permitiendo, porque ya es tiempo de que alguien se vaya de nuestra vida, pero porque ya cumplió el ciclo dentro de este mundo y porque ya está preparado para encontrarse con Dios, con nuestro Padre. Solamente así hay que permitir que entre el jinete de la muerte, no dejarlo entrar por nuestra incredulidad o por nuestra testarudez. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo educamos ¿Cómo te educas a ti? Hablándole a tus hijos. ¿Con palabras que edifican o con palabras que destruyen? ¿Cuántas veces nuestros hijos hacen tarea y nosotros les estamos diciendo inútiles porque no entienden un problema? Y ya les estamos metiendo en la cabeza que son inútiles. Y ya ellos ya están pensando que no van a ganar nunca en la vida un buen trabajo, un buen salario. Y van a buscar el dinero fácil, robando, asaltando y matando. Hermano, es tiempo que permitas que Cristo entre a tu vida. Permite que la palabra entre en tu corazón. Y no permitas que entren esos tres jinetes. Problemas siempre van a haber. La gente siempre te va a fallar. La vida misma te va a fallar, si así lo quieres ver. Pero hay alguien que no te va a fallar, una sola persona que no te va a fallar. Y esa persona es Cristo. Jamás te va a fallar porque Él dio la vida por ti, por mí, por tus hijos, por mis hijos, por mi padre, por mi madre, por tu padre, por tu madre, por tus hermanos. Es el único que no te va a fallar. Es el único que debes dejar entrar a tu casa. Problemas siempre van a haber. Muchas veces vas a estar sin dinero, pero Dios te va a dar de comer. Porque así como hubo alguien cerca de tu casa que tuvo hambre y cuando tú tuviste dinero le diste de comer, esa persona va a voltear a verte y también te va a dar algo de comer. Y ahí estás dejando y eliminando al jinete de la guerra, porque hay hermandad entre tú y tu vecino, porque él te ve necesitado y te provee
tú lo ves necesitado y lo provees. Ahí va de la mano con el jinete del salario, porque de tu salario te vas a quitar algo para darle de comer a otra persona. No seas mezquino, quedándote con todo. Da lo que te dan. Si Dios te da dinero, te da fortuna, te da un buen hogar, sal a la calle, predica, dale de comer a la gente, da sacrificio espiritual. No permitas que los otros 4 jinetes entren a tu casa. Los otros 3 jinetes. Solamente cuando Dios decida que entre el jinete de la muerte a tu casa, es cuando va a él entrar. Porque alguien ya cumplió su ciclo. Ya Dios se lo va a llevar porque él ya hizo lo que tenía que hacer aquí y a lo que vino, a lo que fue criado por Cristo, por Dios. Hermano, vamos a luchar contra el aborto. Vamos a luchar contra esos anticonceptivos. Vamos a luchar contra la eutanasia. ¿Cuántos familiares han quedado en coma? Y nosotros vamos muy orgullosos diciendo ya que pare de sufrir. ¿Eres tú Dios? ¿Eres tú juez para decidir cuándo sí y cuándo no? No. Deja que Dios actúe. Podrá tener 5 o 6 años en coma, pero si Dios quiere, le va a regresar la vida. Y esa persona, ese familiar en coma, se va a levantar de la cama. Y cuando ya Dios diga, es suficiente que esté en coma, me lo voy a llevar para que ya no sufra en el purgatorio. Ya sufrió aquí con semejante coma y ahora sí me lo llevo. Que sea Dios quien se lo lleve. No corte su existencia, porque tú no eres dueño de vida alguna, ni de la tuya propia, ni yo soy dueño de la mía. Dejemos actuar a Jesucristo. Dejemos dejar actuar a nuestro Dios Padre. Y dejemos actuar al Espíritu Santo con decisiones justas y decisiones sabias. Oremos antes de actuar. No permitamos que en nuestro país entre la pena de muerte, porque nosotros elegimos a nuestros legisladores. Y si nosotros elegimos mal, también somos culpables. ¿En cuántos países hay pena de muerte? ¿Somos dador de vida para quitar vida? No. Que sufran condena perpetua por mucho que hayan hecho. No permitamos que el jinete de la muerte entre. No permitamos eso, hermanos. Dice el 5.º mandamiento, no matarás. Y con eso evitaremos que entre el jinete de la muerte, hermano. Con esto vamos a dar finalizado este tema y recuerda, en tu vida que entre un solo jinete, que es el Cordero, que se presenta a sí mismo como el jinete que entra venciendo. Y voy a leer este único versículo, hermano. Voy a leer este único versículo porque ya les presenté el jinete de la guerra entre hermanos y hermanos, entre familiares, entre vecinos, entre hijos, entre padres. Y ya te presenté al jinete del salario. ¿Y cómo podemos vencerlos? Cada jinete te fui dando unos versículos para que tú lo fueras venciendo.
el jinete de la muerte. El único versículo, el único mandamiento que te puedo dar es no matarás. Y el único consejo que te puedo dar para este jinete es que trates a las personas como tú quieres ser tratado. Para que no haya odio, no haya egoísmo en este mundo y no haya más muerte. Solamente que Dios quiera llevárselos, entonces sí. Pero que no sea por narcotráfico, que no sea por eutanasia, que no sea por anticonceptivos y que no sea por abortos. No, hermanos. Que no sea por ti, que sea porque Dios así lo quiere. Pero ¿cómo vamos a evitar eso? Te voy a dar por segunda vez, el jinete que tiene que entrar a tu vida. Y dice, mientras estaba mirando el cordero, fíjense qué hermoso el cordero. El cordero es el que está presente y dice el cordero, abrió el primero de los 7 sellos, el cordero. Y oí al primero de los 4 seres vivientes que gritaba, como con voz de trueno, ven. Apareció un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, el arco del triunfo. Tú también, vístete de ese arco. Sé triunfador. Gánale la batalla a esos otros 3 jinetes. Le dieron una corona. Yo te digo que no agarres la corona de nuestro Señor Jesucristo, pero sí agarra la corona de los apóstoles y agarra la corona de los 12 profetas y de los 12 apóstoles, para que tú puedas ser sacerdote, profeta y rey. Y no dejes entrar a esos 3 jinetes. Le dieron y partió como vencedor y para vencer. Hermano, en el versículo 1 y 2, apologéticamente Dios nos dice que seamos triunfadores, que seamos profetas, que seamos sacerdotes y que seamos reyes, para que la paz y la tranquilidad entren en nuestra casa. Sí, la paz y la tranquilidad entren en nuestra casa. Tan hermoso que es ser un verdadero cristiano. Y no te digo que seas un cristiano de aquellos que andan en otros cultos, que dicen que andan en cultos, que son hermanos separados. No, sea un verdadero cristiano, pero de la iglesia del Dios vivo, de la iglesia universal, la única iglesia que Cristo dejó. Sea un cristiano de la iglesia católica. No hay más, hermano. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo, no me acuerdo, nos dice, y Dios iba añadiendo a su iglesia a los que iban a ser salvos. ¿Quieres ser salvo? Entra a la iglesia de Cristo, a la única y verdadera iglesia. Y evita que esos 3 jinetes perversos entren a tu casa. Sé obediente a la palabra. Sé merecedor de ser hijo del Padre que está en los cielos. Y con esto terminamos el tema, hermanos míos, y nos vamos. Que tengan una hermosa noche, donde sea de día, buenos días,
y los que ya están de tarde, muy buenas tardes. Aquí en la Ciudad de México, en el país de México, estamos de noche. Y para todos, una muy hermosa noche. La paz del Señor sea con ustedes. Un hermoso saludo a todos. Hermanos Manuel, saludos. Nos vemos en el siguiente tema, que es la segunda parte de Jesucristo, verdadero Dios en la tierra. Estamos pendiente con ese tema porque el hermano Saúl nos está haciendo un hermoso canto para este tema y lo vamos a presentar aquí. Él es un buen cantante de nuestras canciones de la Iglesia Católica y lo vamos a presentar aquí. Entonces, hermanitos, la paz del Señor sea con ustedes. Que tengan una hermosa noche, un hermoso día. Que Dios me los bendiga. Y recuerden que Jesucristo siempre va a estar en nuestra vida. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Adiós.